Bueno, ya hemos acabado el webinar, esperemos que os haya gustado. Ahora vamos a entrar en el turno de preguntas. Por favor, deshabilitar vuestra cámara si la tenéis habilitada para que no haya saturación en la línea y el micrófono también, porque nosotros hablaremos, pero queremos que vosotros nos hagáis llegar las dudas por chat. No os preocupéis si no habéis podido atender a todo el seminario o todo el webinar, porque va a estar colgado en nuestra web, ¿vale? Ya os haremos llegar el enlace para que lo podáis consultar. Bien, la primera duda que nos ha llegado nuestra duda es con el número total de movilidades. Hemos tenido noticias de que el número total es 100, independientemente del número de países, pero no nos queda claro. Somos 7 países. Bien, sobre esta cuestión, en la página 127 de la guía viene la ficha donde explica las asociaciones estratégicas y dice literalmente que únicamente para las asociaciones estratégicas que promueven el intercambio de buenas prácticas, es decir, las que no son de objetivo de innovación, es decir, las que no pueden ser de educación superior, solo en ese caso está limitado a 100 el número de movilidades. Tenéis que tener en cuenta que las K2 no tienen como objetivo la movilidad, que si hacemos alguna o si planteamos alguna actividad de enseñanza-aprendizaje es con el objetivo de contribuir a los objetivos generales del proyecto, ¿vale? Es decir, que podemos hacer un curso piloto, un programa intensivo, lo que queráis, pero va a ser con un número reducido de personas porque se entiende que es para probar los productos intelectuales que estáis desarrollando. Esa es la primera. Bien. La segunda, aunque me dicen algunos compañeros que no están escuchando nada, a ver si el servicio de informática puede habilitar. Un momentito. ¿Vale? No, la otra, esa. La otra. Sí. Vale. Si tenéis algún problema de sonido, por favor, comunicaros con el servicio de informática. ¿Vale? En la pestaña todo el mundo, en lugar de todo el mundo, pues el servicio de informática. Aquí sí. Vale. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta es... bueno, de todas formas va a estar grabado, por lo tanto, si no habéis escuchado la primera pregunta, podréis escucharla en diferido. La segunda pregunta es, tenemos una duda sobre la gestión económica de K2. Como socios recibimos una partida directamente o a través de esta agencia nacional. Por ejemplo, ¿la partida incluye dinero para pagar a un sustituto mientras el profesorado que participa en el proyecto? ¿Cada centro hará el mismo la gestión de la subvención que recibe? Bien, con relación a esta pregunta es necesario tener en cuenta la estructura de un proyecto de asociaciones. En este tipo de proyectos, el coordinador rellena la solicitud del nombre de todos los socios. El nombre de todos los socios se consigue al firmar los mandatos. Los mandatos de las otras instituciones que participan están diciendo yo acepto que esta institución, que es la coordinadora, pida en mi nombre ese proyecto, ¿vale? Y esto es así porque luego la gestión económica también va a ser así. En la subvención, el proyecto se evalúa en el país coordinador. Si la evaluación es positiva y hay financiación para el proyecto, se le otorga el dinero que digan los evaluadores y una vez ocurre eso, los anticipos del SEPIE van a ir directamente a la institución coordinadora. Es decir, que los socios todo lo que van a recibir va a ser en base a acuerdos con su coordinador. Es decir, un centro que participa como socio directamente no va a recibir no va a formalizar ningún contrato con ninguna agencia nacional, porque no es coordinador, y tampoco va a recibir un dinero directamente de su agencia nacional, porque todo ese dinero que se ha concedido lo va a recibir el coordinador. Por eso es muy necesario, a continuación, cuando ya tenemos concedido el proyecto, formalizar acuerdos entre los socios, en los cuales ya distribuís el presupuesto. Una vez que sabéis qué cosas os hemos concedido y qué cosas no, entonces es el momento de distribuirlo entre los socios, acordar la distribución y acordar los mecanismos de gestión de ese dinero. Y esta pregunta estaba mezclada, lleva implícita otra. Con ese dinero que se me asigna del proyecto, una vez que me llega a un acuerdo con el coordinador, ¿puedo pagar un sustituto en un centro educativo o lo que quiera? Bien, hay una partida de uso que
no está ligada a ninguna actividad concreta del proyecto, que es la partida de organización y gestión. Con esa partida se puede hacer lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis que tenga sentido para el proyecto. Pero lo más importante para esa pregunta es: el dinero entra de una forma a vuestra institución, pero debe salir según las reglas internas de vuestra institución. Es decir, si mi institución tiene autonomía para contratar profesorado extra, pues genial, lo puedo hacer. Pero es decir, tiene que salir de manera legal, con las mismas normas que utilizamos para cualquier otra cosa. No sé si queda claro. Vale, pasamos a la tercera duda. Hay gente que está teniendo problemas de audio, esperemos que podáis solucionarlos o que lo veáis por distinto. La tercera duda sería: supongo que no solo están dirigidas estas asociaciones a universidades, supongo que los centros de educación superior también podemos participar. Vale, las asociaciones estratégicas, todo tipo de ellas, están abiertas a cualquier tipo de entidad, de cualquier ámbito económico, social, educativo y lo que queráis. Es decir, lo que delimita la elección de los socios de mi proyecto es qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer digamos, con las actividades que estoy planteando? Entonces, si yo quiero hacer una página web, que sea o una plataforma e-learning, pues tendré que contar con alguien que sepa la parte informática, con alguien que ponga contenido, con alguien de diseño y con alguien que tenga conexión con los destinatarios para los cuales yo estoy pensando esa página. Y todas esas organizaciones son bienvenidas en una asociación. No hay ningún problema con el perfil de la organización, absolutamente ninguno. Bien, cuarta pregunta. ¿Se recomienda o desaconseja incluir direcciones web en la solicitud, remitiendo al evaluador a su lectura? Bien, la solicitud debe ser completa para el evaluador, es decir, que tiene un límite, que es ya pesan suficiente, ya tienen un tamaño razonable, las solicitudes son densas, entonces tenéis que pensar que, aunque no está para nada limitado la posibilidad de poner enlaces, esto solo tiene sentido si tienen sentido. Es decir, si mi proyecto, por ejemplo, se basa sobre resultados de un proyecto anterior, es muy recomendable poner el enlace al proyecto anterior, porque no voy a ocupar 3/4 partes del formulario con el proyecto anterior, ¿vale? Entonces, yo en el formulario escribo muy clarito cuál es el valor añadido del nuevo proyecto y hago referencia al proyecto anterior para que el evaluador pueda ver la diferencia que aporta esta nueva subvención que estoy solicitando. ¿Vale? Esa es la idea. Sí, podéis utilizarlos, no está para nada prohibido, pero no deben ser para contar el proyecto, sino para dar una información adicional en el marco de ese proyecto. Bien, otra duda que nos llega es: si queremos desarrollar una web, pero queda fuera del servicio informático que proporciona la universidad, ya que requiere labores de diseño gráfico y otros requerimientos específicos, ¿podemos pedirla como coste excepcional? ¿Es desaconsejable? Vale. Los costes excepcionales en principio están previstos para cualquier cosa que no pueda directamente hacer las organizaciones. Es decir, si una entidad nunca tuvo página web y la va a tener por primera vez, pues a lo mejor podría excepcionalmente, y habría que ver en el marco del proyecto que estamos diciendo, ¿vale? Pero no parece muy habitual. Entonces, es difícil dar una respuesta general para una cosa que precisamente está pensada para casos excepcionales. El criterio es algo que no es habitual en la organización. ¿Qué nos suele pasar con las webs? Nosotros entendemos que todas las instituciones que ya participáis en K2 normalmente ya disponéis de una página web. Y además, si contratáis o subcontratáis una página web específica para el proyecto, es muy posible que luego nadie la vaya a sostener en el tiempo. Y precisamente la línea de estos proyectos es que queremos cooperación estratégica, pensando en el largo plazo y pensando en que se van a incluso actualizar los resultados posteriormente, porque si tienen éxito debería ser así. Entonces, desde ese punto de vista no es aconsejable poner una web de repente que no se sabe quién la va a mantener, y no es habitual conceder dinero en esta partida porque normalmente todas las instituciones que participáis tenéis cierta capacidad de poner en la web lo que sea. Otra cosa es que hagáis una plataforma interactiva, no sé cuántas, entonces eso es otro caso. Eso podría ser un producto intelectual, perdón. Es importante tener en cuenta que la subcontratación está muy limitada en este tipo de proyectos. Es decir, que en ningún caso podéis subcontratar una parte importante del proyecto. Lo correcto sería incorporar como socio a esa entidad o ese perfil de entidad que necesitáis, y entonces no tenéis que utilizar ni costes excepcionales ni nada. El personal
de esa entidad que vais a incorporar como socia es la que os va a desarrollar esa cosa que necesitáis. Bien, otra duda. ¿Es cierto que se recomienda al coordinador darse dinero de la partida de Project Management and Implementation de otros socios? Bien, quedarse quizá es un poco duro, retener es más adecuado. Es decir, la manera de gestionar los pagos debe estar explícita en los acuerdos que formalicéis una vez hemos concedido el proyecto. Es verdad que eso normalmente hay que hablarlo antes, en el momento de plantear el proyecto. Cuanto mejor, más claro tengáis cómo vais a gestionarlo como coordinadores, esto os va a quitar un montón de problemas. Es decir, que si con vuestros socios ya pactáis en el momento de entregar la solicitud que lo vais a coordinar de esa manera, no va a haber malentendidos, incluso lo podéis explicar perfectamente en la parte de gestión de cómo vais a gestionar, cuáles van a ser los acuerdos que vais a formalizar. Y sí es habitual porque vosotros, por ejemplo, un proyecto recibe una cofinanciación y en función de la duración puede ser el 80% de lo concedido o el 40%. Entonces, si es el 80, como si es el 40, eso no tiene, es decir, no obliga al coordinador a hacer unos pagos, digamos, lineales a los socios. No tienes por qué pagar ni el 40 ni el 80 a tus socios inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo normal es que el coordinador administre esos fondos en función de la carga de trabajo. Si un socio va a hacer únicamente la difusión y eso ocurre, o un evento multiplicador, y lo va a hacer al finalizar el proyecto, no tiene sentido que le adelantemos ahora ni el 80 ni el 40. A lo mejor tiene sentido que se distribuya más a otro socio que va a tener una carga superior. Es decir, el coordinador coordina también eso y es responsable de esa gestión de fondos. A veces nos ocurre que nos llama un coordinador y dice, es que ahora este socio, pues resulta que no hizo su trabajo, pero yo, como éramos amigos, le dimos el 80. Pues no es una buena política, es decir, la carga financiera debe de ir asociada a unos resultados que verifica y controla el coordinador en último lugar. Bien. Otra duda. Tengo una duda respecto a la gestión del presupuesto de productos intelectuales. Entiendo que se subvenciona por costes unitarios por día dedicado al proyecto. ¿Qué ocurre si el coste real de la persona que se dedicara a las tareas presupuestadas está por debajo del coste unitario? ¿Qué hacemos con el excedente de la subvención? ¿Se refería al coste de personal? Sí, coste personal de productos intelectuales. En la partida de productos intelectuales, el SEPIE lo que hace es, a través de costes unitarios, establece, digamos, una tabla rasa, un dinero de un administrador, porque vuestra organización dedique personal a las tareas de investigación necesarias para llevar a cabo el proyecto, le vamos a compensar con este dinero, tanto por día. ¿Qué hace luego la institución? Pues hay de todo. Es decir, como hemos dicho hace un rato, debe salir ese dinero, debe salir de manera legal y teniendo en cuenta la normativa habitual de la institución. Por tanto, si mi institución decide con ese dinero contratar un investigador extra y hacer un contrato en ese momento, no hay ningún problema. Si mi institución decide utilizar los que ya tienen nómina, no tiene por qué pagarles ningún extra porque les va a liberar de horas a cambio de hacer un trabajo y es la institución la que recibe la compensación para llevar a cabo las actividades. Entonces es la institución la que decide qué personal necesita y por eso la partida de productos intelectuales, para luego justificarla, es necesario que haya sido consumida, o sea, digamos, se justifica en forma de tiempo dedicado por personal con contrato laboral, con un contrato de naturaleza laboral en la institución, ¿vale? Entonces lo importante es que necesitáis más personas y tenéis dinero para ello, las podéis contratar siempre y cuando vuestra organización tenga capacidad, autonomía para contratar personas. Esa es la única restricción para nosotros. El dinero va a entrar en forma de unos módulos y no vamos a saber cuánto cuesta realmente contratar a esa persona. Lo tenéis que tomar como una compensación por llevar a cabo una actividad que lleváis con un resultado exitoso. Ese es el concepto de costes unitarios. Vale, otra pregunta que ya hemos respondido, pero la respondemos rápido. Nosotros somos institución de educación superior. ¿Puedo ser socio de un instituto que no tenga ciclos formativos de grado superior, pero sí de grado medio? Ya hemos dicho que sí, puede ser socio cualquiera. Otra pregunta. ¿La movilidad de un grupo reducido de alumnos de bachillerato escénico en colaboración con un centro asociado se puede llevar a término mediante esta convocatoria? Bien, como hemos dicho hace un momento, como la movilidad no es un objeto de este tipo de proyectos,
En una K203, que precisamente tienen objetivo de innovación, solamente podemos o bien desarrollar productos intelectuales o llevar a cabo la difusión de idea innovadora. Si la movilidad que me estáis contando responde a este objetivo, es necesaria para difundir una idea innovadora o es necesaria para probar un producto intelectual determinado, no va a haber ningún problema. Ahora, un proyecto únicamente, un K2, únicamente con el objetivo de movernos a alumnos de bachillerato, no es posible. Quiera dentro del ámbito de educación superior, bueno, no soy en bachillerato, soy en un ciclo formativo de arte y de grado superior o de escénicas, no sería, digamos, en sí mismo no sería el objeto de un proyecto. Sí puede ese tipo de actividades formar parte de un proyecto con un objetivo más amplio de innovación o de difusión intensiva de ideas innovadoras. Bien. Otra pregunta. Hola, gracias por el webinar. Tenemos una propuesta medio sobre detección de necesidades en el entorno socioeconómico de competencias transversales para mejorar la empleabilidad de los estudiantes. Nosotros tenemos ya localizados los socios universitarios, 5 países de la Unión Europea diferentes. Estamos contactando con organizaciones empresariales de España. Pero, primero, ¿sería conveniente que cada país tuviese el respaldo de las organizaciones empresariales correspondientes? Hacemos este primer apartado y ahora seguimos. Sí, es conveniente y sobre todo, o sea, no es obligatorio, pero sí es conveniente porque, como dijimos hace un momento también en la presentación, los evaluadores van a valorar si el proyecto está listo para comenzar en verano de 2017. Por tanto, si esos socios o el apoyo de esas instituciones es absolutamente necesario para llevar a cabo el proyecto y no está garantizado, el evaluador le va a poner peor nota en equipo y posibilidad de equipo de trabajo, porque va a decir este equipo de trabajo no está todavía consolidado, no está claro, no tenemos garantizada la participación de alguien relevante. Vale. La segunda parte de la pregunta es, ¿también deberíamos o podemos contar con organizaciones públicas, al ser también instituciones que puedan estar interesadas? Y la respuesta es sí. Siempre una institución pública tiene una capacidad de un alcance de cara al impacto, la difusión, normalmente tiene unos canales amplios, entonces suelen venir muy bien para esa parte, conseguir el apoyo de ellos. Como novedad en esta convocatoria, tenemos la posibilidad de no solicitar fondos para lo que llamamos entidades asociadas, socios no formales, y eso puede ser un perfil adecuado para una institución pública, es decir, no colaboras, no vas a recibir coste de personal, pero por ejemplo acoges un evento multiplicador o simplemente apoyas la difusión sin imputar costes al proyecto, no recibes financiación europea, pero sí eres una institución que los evaluadores deben tener en cuenta a la hora de calificar el impacto y el potencial el alcance y el potencial de difusión de ese proyecto. Bien, la tercera parte de esta pregunta bastante completa e interesante es ¿qué papel deberían o podrían tener como socios que tienen subvención o con otro papel? La intención de estas organizaciones es que nos validen el método, los resultados, etcétera. La utilidad en el entorno socioeconómico está relacionada con lo mismo. En ese caso estarían como validando la calidad de los productos intelectuales en este caso y quizá tendrían sentido como socios, pero si no podéis de ninguna manera o no os parece razonable, digamos, incorporarlos como socios, yo recomendaría la opción de socios no formales o miembros asociados que están, no me acuerdo cuál es el apartado del formulario de solicitud, pero hay un cajetín específico para ellos. Bien, otra duda relacionada con los productos intelectuales es que se consideran jornada completa. En la institución la jornada completa es de 7,5 horas, 7 horas y media, son un convenio. Pero se puede dar el caso que en las instituciones de los socios la jornada sea de 7 u 8 horas. Entonces, ¿cuántas horas hay que prever para cubrir el coste unitario? Bien, para justificar una jornada completa hay que utilizar el caso de la institución, es decir, la jornada habitual, legal, de la institución con la que estamos trabajando. Si son 7:30, pues 7:30 corresponde un día de trabajo. El caso general en España son 8, pero muchas universidades es 7:30. En el resto de casos de Europa va a pasar igual. Habrá una jornada legal, pero luego habrá el estipulado convenio. Ahí la referencia es, en cada país, la jornada de trabajo habitual de esa institución, según convenio o según sea
otro caso. Otra preguntita. ¿La página web del proyecto se puede asumir desde la partida de gestión e implementación? Sí, desde la partida de gestión e implementación no tenéis ningún problema. O sea, eso es flexible. Nosotros la vamos a conceder en función de la duración del proyecto, tantos meses, tanto corresponde al socio y tanto corresponde al coordinador, y no vamos a preguntar en qué lo habéis gastado. Es decir, es ese colchón que os sirve para ajustar donde os estéis quedando cortos o largos. Bien, una pregunta interesante. Prestad atención a esta, por favor. ¿Un espectáculo de artes escénicas en cuya creación, elaboración y representación participen estudiantes de instituciones de educación superior de diversos países puede considerarse un producto intelectual? Esta es dura, ¿eh? Esta es dura. Vale. Teóricamente sí, ¿vale? Luego habría que tener más información, ¿vale? Si quieres, mándanoslas al correo de asociaciones.es y os detallamos un poquito más, ¿vale? En principio no hay ningún problema, puesto que tiene sentido para una institución de este tipo hacer un espectáculo, por ejemplo, y podría tener incluso derechos de autor o lo que sea. Otra cosa es si podrían cobrar, por ejemplo, estudiantes, por ello considerarlos staff dentro del desarrollo de su producto intelectual. Esa es la parte más complicada de responderte, ¿vale? Entonces eso, contadnos un poquito más en un correo particular y entramos un poquito más a fondo para intentar limitar aquí simplemente las de interés general. De todas formas, en la presentación os hemos puesto claramente las preguntas que debéis haceros para considerar lo que es o no un producto intelectual, ¿vale? Por favor, revisarla, que es muy interesante y muy importante. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo transcurre normalmente entre la notificación de la concesión del proyecto y la firma del convenio de subvención entre el coordinador y el SEPIE? Bien, esta le gustaría contestarla a mi director porque hemos mejorado muchísimo los tiempos en eso durante la última convocatoria. El año pasado, y es la referencia que tenemos y solo podemos mejorar, el momento de concesión fue finales de julio y os puedo decir que los K203 a 31 de septiembre estaba prácticamente... 31 de septiembre, no. Bueno, puede ser que sí, ya no me acuerdo. Bueno, desde luego, la fecha límite para nosotros es diciembre, 31 de diciembre, pero creo recordar, ahora ya no me acuerdo, pero a finales de septiembre creo que ya teníais el convenio firmado. Es 30 días tras la firma del convenio y esto se va a cortar. Bien, hay una pregunta que reza. Acabo de escuchar que el objetivo principal del programa K2 no es la movilidad, lo cual es cierto. Me surge la duda entonces de si los gastos por desplazamiento y estancia de los participantes de los 3 países de la Asociación Estratégica para reuniones organizativas o la realización de parte del proyecto en uno u otros países es financiable. Vale. Un proyecto K2 no tiene como objetivo, bueno, de las 3 acciones claves del programa Erasmus Plus tenemos K1, K2, K3. K1 es movilidad individual con fines de estudios, de formación, ¿vale? Entonces, por eso, ahí van todos los proyectos en los cuales únicamente quiero que alumnos se muevan o profesores se muevan. K2 es cooperación entre instituciones con idea o bien de intercambio de buenas prácticas, que no podrían ser este tipo de proyectos en el ámbito de educación superior, por eso no hemos hablado de ellos. Los de cooperación de buenas prácticas son para el resto de ámbitos, y ya o bien para innovación, que sería la K203. Y ¿cuál era la pregunta? La pregunta es si se puede tener financiación para los participantes vale. que vayan en movilidades, a reuniones organizativas. Con ánimo de llevar a cabo esa innovación o hacer una difusión intensiva de esa innovación que ya tenéis y queréis difundir, un proyecto K2 permite 5 o 6 tipos de actividades, entre las cuales están las reuniones transnacionales, la movilidad con objetivo de información, de formación, ya no me acuerdo el resto de partidas, los costes excepcionales que hemos hablado y demás. Es decir, sí hay dinero para movilidades, pero todas que contribuyan a ese objetivo del K2, que es desarrollar un producto innovador o bien difundir intensivamente algo innovador a escala europea. ¿Vale? O sea que sí vais a tener una partida para reuniones transnacionales, sí vais a tener una partida de organización de gestión, sí vais a tener una partida, si queréis, no es obligatorio, para actividades de enseñanza y sí para productos intelectuales y eventos multiplicadores. Esas son las
Bien. Otra pregunta es, ¿se puede solicitar subvención coste unitario para la asistencia de staff de una institución asociada a una reunión transnacional? ¿Y si esta institución es de Estados Unidos? ¿O debe cubrirse con la partida de gestión? Espera, vuelve. Es decir, ¿se puede solicitar subvención coste unitario para la asistencia de staff a reuniones transnacionales? Primero. Y luego si esta es de Estados Unidos. Las instituciones asociadas pueden ser socios de pleno, las instituciones de países asociados pueden ser socios de pleno derecho en nuestras K2. Es decir, pueden ser socios y los socios pueden ir al personal de las instituciones socias, del país que sean, pueden participar en las reuniones de coordinación. ¿Qué es lo que tiene limitado las instituciones de los países que no son del programa? Pues tienen limitada la participación de alumnos en actividades de formación, ¿vale? Es decir, que el staff no hay ningún problema que reciba subvención en cualquiera de las partidas del proyecto. Bien, otra pregunta. Si se necesita realizar movilidades con estudiantes de ESO y o bachillerato para probar y testar los productos intelectuales generados en el proyecto, ¿es obligatorio que el IES sea socio o puede ser la delegación de educación correspondiente? El problema que va a tener la delegación es que si tiene la posibilidad de moverlo directamente a la delegación, no hay ningún problema. Imaginaos que queréis hacer un campus de verano. Pues lo puede organizar la Consejería de Educación, ¿por qué no? ¿Y cómo va a contactar con los chicos? Pues a través de los centros lo difunde y tal. No, en principio, la pregunta es, ¿puede esa institución, tiene capacidad para convocar a esos participantes a una movilidad? Si la tiene de una manera legal, no hay ningún problema. Vale. Otra pregunta. En la partida de gestión e implementación en proyectos en los que somos socios, nos están pidiendo justificación de en qué nos lo hemos gastado. ¿Tenemos que justificar? Eso entra dentro de la gestión coordinador socio. Es decir, si vosotros habéis aprobado un acuerdo con vuestro coordinador en el cual le vais a reportar por coste real, ese es el acuerdo que vosotros hayáis hecho. Es decir, a nuestra agencia nacional el coordinador nos va a tener que dar detalle de en qué se está gastando esa partida, ¿vale? Sí que es verdad que se entiende que va a utilizarla en beneficio del proyecto. Y por eso puede ser que os estén pidiendo un detalle de en qué os lo estáis gastando para poder ellos cubrirse las espaldas en el sentido de que todo el dinero de la subvención ha sido utilizado con fines del proyecto. La única razón por la cual os solicitarían una cosa así es para verificar que la contabilidad, que estáis contabilizando las salidas de dinero de una manera legal y establecer un cuadro con contabilidad en el caso de una auditoría financiera, algo así. Pero no es necesario que el coordinador teóricamente tenga un detalle completo por coste real de qué estáis haciendo con ese dinero. No es necesario, para nosotros se pide. Está dentro de cómo vayáis a cooperar vosotros con ellos, qué acuerdos lleguéis. Vale. Al igual que la pregunta sobre el proyecto de espectáculo de artes escénicas que hemos hecho anteriormente, mi duda va dirigida a saber si la realización de una web sería, entre estudiantes de dos países en asociación o una productora audiovisual provisional de un tercer país, es un producto intelectual. La consideración como producto intelectual de una cosa tan específica depende de todo el marco en el que está metido. Es decir, habría que leerse el proyecto entero para ver si tiene sentido para los objetivos y para las prioridades del proyecto. Es decir, todo proyecto tiene que delimitar el ámbito de impacto, en este caso educación superior, porque es un K203, si no nos iríamos a otra K204 o que sea. Y luego tenemos que elegir las prioridades que tienen que ser de la convocatoria. Una vez tenemos claras nuestras prioridades, vamos a definir los objetivos concretos del proyecto y vamos a elegir las actividades concretas del proyecto. Si en el marco de todo eso lo que estáis planteando tiene sentido como producto intelectual, el evaluador le va a parecer bien y no hay ningún problema. Bien. ¿Se valora el equilibrio transnacional del consorcio? Es decir, si por la parte española participa una universidad y una entidad pública, ¿debería haber también dos socios equivalentes por parte de los otros países que participan? ¿O es suficiente que a nivel pragmático estén cubiertas todas las tareas en cada país? Es suficiente a nivel pragmático. Los criterios de evaluación son exclusivamente los que tenéis en la guía del programa, no hay ningún criterio oculto.
Entonces, ¿qué se va a valorar? Se va a valorar la calidad del equipo en conjunto. Es decir, con el conjunto de socios que estoy mostrando, tengo posibilidad de llevar a cabo el proyecto, y ese proyecto tiene sentido a nivel transnacional. Es decir, a veces se nos puede ocurrir meter dos socios, digamos, porque los necesito, y luego meto otros 5 españoles. Ese proyecto tiene sentido, es decir, ese proyecto, si tiene un peso muy fundamentalmente español, su capacidad para impactar en el ámbito español estará claro, pero no quedará tan claro por qué este proyecto se está pidiendo financiación europea para él, porque el objetivo de solicitar financiación europea es mejorar los temas de educación a nivel europeo. Es decir, si el carácter local predomina, pues no va a tener una buena calificación como en valor añadido transnacional, porque realmente no está justificado porque nos piden dinero a Europa para desarrollar una cosa que realmente los socios europeos no tienen un papel importante, ¿vale? Esa es la clave. No está prohibido, pero no va a ser bien valorado por esa razón. Bien, ¿el desarrollo del proyecto debe llevarse a cabo en el país del coordinador o en todos o cualquiera de los socios? Estamos hablando de proyectos de cooperación transnacional estratégica a largo plazo. Estamos hablando de impactos sobre los países europeos, sobre los sistemas educativos de los países europeos. Tiene sentido que todos los socios participen y tiene sentido que todos lo hagan con una parte importante. Eso es lo que entendemos por un buen consorcio. Lo que decimos, el impacto y el valor añadido transnacional se tiene que poder evaluar. Y va a tener más si el consorcio incluye todo lo que necesita para... Es decir, las prioridades y los objetivos del proyecto están detrás de todo esto. Y se va a evaluar en el contexto de cada uno de los proyectos. A priori no hay una respuesta para eso. Bien, relacionado con una pregunta anterior, la pregunta que se ha hecho es: ¿se puede solicitar subvención coste unitario para asistencia de staff de una institución asociada a una reunión internacional? Y si esta institución es de Estados Unidos, ¿o debe cubrirse con la partida de gestión? Esta era la pregunta anterior y ahora nos vuelve a solicitar la persona. Gracias por la respuesta, pero en primer lugar me refería a un socio no formal. ¿Puede pedir subvención coste unitario para que un profesor de una institución venga a una o varias reuniones sin ser socio de pleno derecho? Bien, el staff de las instituciones que no son socios formales no puede recibir financiación directamente en nada. Es decir, que si necesito que esa persona forme parte de las reuniones transnacionales, porque lo necesito como socio, no como miembro asociado o como socio no formal. Los socios no formales ni siquiera constan, ni siquiera necesitamos saber su PIC y no constan como socios en el convenio que vais a firmar, ¿vale? Es decir, cuando aparezca un presupuesto van a aparecer, si sois 6 socios más un no formal, van a aparecer 6 PICs y no 7. Y los únicos que pueden solicitar dinero para las categorías de costes que nosotros financiamos son esos que ponen su PIC, que son los socios que figurarán en convenio. Estos socios no formales están pensados para una entidad que apoya. Luego, solo si las entidades socias quieren invitarle con su propia partida, podrán utilizar ese tipo de fondos así, pero no podrán declarar, por ejemplo, en Mobility Tool ha venido un socio de esta institución miembro asociado, porque no le vamos a conceder nunca financiación a un socio que no aparece en convenio ni siquiera. Bien, creo que está respondida, ¿no? En relación a las entidades de educación superior, ¿qué tipo de proyectos son los que tienen más posibilidades de ser aprobados? Esta es la pregunta del millón, pero es una pregunta muy... Es decir, ¿qué tipo de proyectos son los que tienen más posibilidades de ser aprobados? Yo creo que os hemos dado muchas claves durante la presentación. Si no la habéis visto o no habéis prestado atención debido a lo que sea, por favor, miradla de nuevo, porque os hemos dado muchas claves de las particularidades que va a evaluar el experto. Hay cosas muy importantes y que van a dar más entidad al proyecto. Y yo ahí os remito al sentido común. Un proyecto que se entiende, porque cuadra, porque lo que planteo tiene sentido para los objetivos para las prioridades, no tiene por qué ser un proyecto complicado, puede ser sencillo. Y es más, tenemos proyectos pequeñitos, en el sentido de que son muy concretos
y funcionan bien. Y tenemos proyectos más amplios y también funcionan bien. Es decir, lo importante es que sea redondo, que tenga sentido lo que estáis escribiendo para los objetivos y para las prioridades de la convocatoria, que es lo que más va a puntuar en el apartado de relevancia y que tenga impacto en el ámbito que habéis elegido. O sea, tanto la difusión e impacto cuentan 30 puntos como la relevancia para los objetivos y la estrategia del programa. Y ahí es donde tenéis que echar el kilo, ahí es donde os lo jugáis. Bien, por ahora la última pregunta, ahora veréis que hay más. ¿Qué presupuesto hay en España para asociaciones estratégicas? ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Lo tenemos publicado el presupuesto en algún sitio, no me acuerdo dónde, sé que está en nuestra página web y creo que está en información general en la web del CEPIE, pero el que, o sea, lo puedes mirar en un momento y enviar al que lo quiera. Creo que en el apartado de convocatoria, en información general, está presupuesto por acciones. Y la otra pregunta, la tasa de éxito, ¿era? Sí. La tasa de éxito ha ido mejorando con los años porque algunos han ido desanimando al ver que éramos un país muy competitivo. A nivel general, España siempre está en el top 3 de los países donde más instituciones se presentan como coordinadores, ¿vale? Es decir, que solemos tener, el máximo que hemos tenido ha sido 120 solicitudes, el mínimo ha sido, no sé si 92 el año pasado, una cosa así. Entonces, en torno a 100, pero va disminuyendo, probablemente porque evaluáis que a lo mejor tenéis más éxito en otros países. Esto, la bola de cristal de qué va a pasar este año no la tenemos, pero la tasa de éxito está en torno al 12% el último año. Bien, en relación a la pregunta de asistencia a reuniones de alguien de una entidad colaboradora no asociada, si la institución coordinadora quisiera financiarlo como experto o asistencia técnica, ¿podría hacerlo? ¿Con cargo a qué partida? Con cargo a la partida de gestión podría. En ningún caso podría cargarle como staff, puesto que no es personal de la institución y por no ser personal no tiene derecho, entre comillas, ni a ser parte de un producto intelectual como staff, ni tampoco ese staff luego no puede representar a esa institución en una reunión transnacional. Y por no ser staff no puede considerarse profesor dentro de un programa intensivo, sí puede considerarse experto invitado. Una pregunta interesante. Hemos hablado ya en la presentación. Si en un proyecto participan estudiantes de secundaria y de educación superior, ¿cómo nos decantamos por una asociación estratégica de educación superior o de secundaria? ¿En función del producto en sí, de su impacto? Sí, el ámbito educativo en el que preveáis que va a tener mayor impacto es el ámbito educativo más adecuado para esa solicitud. Bien, nuestra institución de educación superior forma parte de un grupo y comparte entidad jurídica, que incluye otras organizaciones de tipo social y cultural. ¿Contaríamos como un único socio o varios en el proyecto? No acabo de entender muy bien cómo está estructurada esa organización, pero ahí la respuesta más clara es ¿cuántos PICs tenéis? Si tenéis un único PIC y eso engloba a una serie de instituciones, pues sois uno. Si tenéis varios PICs, sois varios. No sé si os aclaro con esto. En cualquier caso, si tenéis dudas porque es una entidad un poco complicada de describir, ponednos un correo directamente y os intentamos aclarar más. En relación a lo que está comentando Esther, es muy importante que todas las entidades de países asociados con los que vayan a formar parte del consorcio tengan un PIC. Y lo tramiten ya. Y lo tramiten ya. Es decir, incluso las entidades de países que no son del programa tienen que solicitar su PIC. Bien, la última duda que nos llega en último instante. Un Summer School o Study Abroad de 2 o 3 semanas de duración es un producto intelectual en una escuela de verano o estudiar del extranjero, estudiar fuera. A mí me suena mucho más a una actividad de enseñanza formativa, pero en el ámbito de educación superior tenemos que ver que debe haber reconocimiento de créditos. Entonces ahí puede estar el tema. Los participantes adecuados para una actividad de formación son aquellos que están matriculados en cursos que van a generar una titulación reconocida por esa institución. Es decir, que si el curso de verano tiene estas características, no hay problema. Pero como actividad de aprendizaje. El producto intelectual, lo que hemos dicho, está limitado a staff.
únicamente puedo cargar con horas, puedo solicitar horas de staff para lo que considero staff de mi institución, que es las personas vinculadas laboralmente a la institución, en virtud de un contrato laboral, una beca doctoral de investigación, en fin, staff. Y según el contrato que tengáis entre esa persona y la institución que la está considerando staff. No sé si queda claro, pero es decir, un curso de verano no tiene sentido más allá de una actividad de aprendizaje. Muy bien, vale. ¿Alguien, debido a los problemas de sonido, no ha escuchado la respuesta que hemos dado sobre si la partida de gestión debe repartirse entre los socios o debe quedársela al coordinador? Hay un artículo del convenio que se firma una vez que formalizamos la subvención con vosotros, y ese artículo dice que la partida de gestión debe distribuirla al coordinador con un criterio razonable, es decir, en función de la carga de trabajo de los socios. Por eso es una recomendación nuestra que no, por muy amigos que seáis de los socios, si os damos el 80% de la financiación, pero su trabajo se va a desarrollar al final, no ha lugar a transmitirle inmediatamente el 80% de los fondos, porque cualquier problema con ese socio va a implicar cualquier problema para recuperarlos. Y luego a veces nos llamáis y nos decís, es que ya soledad. Bueno, pues ahí criterio, como si el dinero fuera vuestro, básicamente. Deberíais, en el acuerdo entre los socios, deberíais tipificar realmente lo que vais a hacer para que quede escrito y quede claro desde el principio, es algo importante, para evitar problemas. Suele ser caballo de batalla, pues si a ti coordinador te han dado 80-20, tú a mí como socio me tendrás que dar 80-20. Ya os digo, en función de la carga de trabajo es vuestra responsabilidad como coordinadores negociar eso y que sea razonable. Bien, no han entrado más preguntas. Yo creo que está respondido prácticamente todo. De todas formas, si tenéis más dudas o cuando veáis de nuevo en diferido, ya pondremos el enlace. Cuando veáis el webinar de nuevo en diferido, que podéis ver el vídeo y las respuestas, os surgen nuevas cuestiones, pues estamos para vosotros en asociaciones.es@sepie.es, como siempre, y os responderemos a SAP, as soon as possible, tan pronto como sea posible. Por nuestra parte, hemos acabado el webinar, así es que nos despedimos encantados de haberos recibido y esperamos que haya sido productivo y que os animéis a solicitar y bueno, y tengáis éxito. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones en forma de preguntas. La sesión la tendréis disponible a partir del lunes probablemente y en cualquier caso muchísimo éxito a todos con la próxima convocatoria. Adiós.